Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí nos hallamos nuevamente en una nueva reseña, un nuevo vídeo, un nuevo día. Y esta vez, como el título lo dice, voy a reseñar Little de Edward Carey, que no sé si es primo o algo de Mariah Carey. Mariah. Espero que les guste. Bueno, Little se sitúa en el contexto de la Francia del siglo XVIII, un periodo convulso que desembocó en la Revolución Francesa que duró entre 1789 y 1799. Y fue una época marcada por desigualdad social extrema entre el clero, la nobleza y el tercer estado, la monarquía absoluta decadente, con figuras como Luis XVI y Marie Antoinette, avances científicos y artísticos, pero también una fascinación creciente por la muerte, los cuerpos humanos y las representaciones anatómicas, lo que da contexto a la práctica de crear figuras de cera con realismo mórbido. También la cultura del espectáculo y del morbo estaba presente, los espectáculos públicos con autopsias, ejecuciones, exposiciones de rareza, eran una forma popular de entretenimiento y bastante macabra, por cierto. El autor, Edward Carey, recupera este momento histórico desde una óptica única, sentando la historia de una figura inolvidable por la narrativa oficial, Marie Groschol, creo que se pronuncia así, más comúnmente conocida como Madame Tussauds, sí, la de los museos de cera, quien vivió entre la opulencia de Versalles y la brutalidad de la guillotina. Nuestra protagonista, apodada Little por su baja estatura, es una niña huérfana e inteligente, nacida en 1761 en Estrasburgo, Francia. Tras quedar huérfana, Nari es enviada a vivir con el Dr. Curtius, un anatomista suizo que modela partes del cuerpo humano en cera. Viven juntos en París, donde Curtius abre un gabinete de curiosidades, una suerte de museo con figuras humanas de cera, tanto anatómicas como de personajes famosos. La joven Little aprende el oficio de moldear y modelar cera con precisión mórbida y artística. Marie desarrolla una obsesión por la observación y el registro minucioso de la realidad y narra su historia con una voz entre lo infantil, lo lúgubre y lo perspicaz. Su camino la lleva a los círculos de la aristocracia. Trabaja brevemente en Versalles, donde contempla la superficialidad de la nobleza hasta que estalla la Revolución Francesa. Durante la época del terror se ve obligada a hacer moldes de cera con las cabezas recién guillotinadas, entre ellas la de Marat y Luis XVI. Un macabro encargo que la marca de por vida. A pesar de la barbarie, ella sobrevive, construye su identidad y poco a poco se transforma en Madame Tussauds. El relato es profundamente íntimo y acompañado por dibujos supuestamente hechos por la propia Marie, con un tono melancólico y gótico que recuerda a Charles Dickens o incluso a Tim Burton. Curiosidades. Edward Carey trabajó como artista en el Madame Tussauds de Londres, lo que despertó su interés por la figura de Marie Groschol. Tardó 15 años en escribirlo. Carey pasó más de una década investigando y desarrollando el personaje y la historia. Carey también es ilustrador y llenó el libro de retratos dibujados por la protagonista, lo que crea una experiencia literaria visual y única. La Marie Real viajó por Europa y después de la Revolución Francesa, Madame Tussauds recorrió toda Europa con su colección de figuras y finalmente fundó el Museo de Cera en Londres en 1835. La novela mezcla la historia real con detalles inventados que aportan un aire de realismo mágico, grotesco y tierno a la vez. Esta obra aún no tiene adaptaciones, pero ojalá que las hagan porque molaría mucho ver esta historia
adaptada a una serie o incluso a una película, o dos incluso. Little es una obra extraordinaria que brilla por su originalidad, su poder narrativo y su sensibilidad estética. El autor construye una biografía ficticia de Madame Tussauds que, más que relatar la historia de una vida, explora más bien qué significa observar, recordar, modelar y sobrevivir. La voz de la protagonista es profundamente humana, vulnerable, perspicaz, oscura y encantadora. Su relato nunca es sentimental, sino honesto y poético. La novela transita entre la repulsión y la ternura, el horror y el humor, en un estilo que recuerda a autores como Victor Hugo o incluso Patrick Suskind. Cada página está impregnada de una atmósfera que recuerda mucho a una París bastante hedionda y hermosa a la vez. Palacios vacíos de alma, laboratorios llenos de cabezas de cera y cuerpos mutilados, el olor. La juxtaposición de lo bello y lo grotesco es constante y está ejecutada con una elegancia un tanto extraña. Las ilustraciones intercaladas aportan profundidad y textura, haciendo que la lectura sea una experiencia completa. La novela, un relato ilustrado para adultos entre lo histórico y lo gótico, entre lo real y lo fabuloso. En resumen, Little no es solo un retrato de la época o una biografía literaria, sino más bien un homenaje a los que observan desde las sombras, a los que modelan el mundo con manos pequeñas, pero determinación colosal. Muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete si quieres seguir viendo reseñas así de estar por casa, dale un like si te ha gustado, coméntame tus impresiones, ¿te has leído este libro? ¿Qué te pareció? Y nos vemos en el siguiente vídeo.